Es un hombre con vasto conocimiento en cuanto a la misionología, porque uno puede verlo, entender, por su poca costumbre de uno estudiar misionología también, porque para mí estudiar este tema de misionología es nuevo, ¿ya? Como nunca nosotros hemos hecho este trabajo o hemos estudiado este tema, también un poco complejo también para entenderlo, pero vemos aquí el escritor las características que presenta en cuanto a Dios, en cuanto a la bendición que proviene de Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y de ahí parte David Bosch con sus argumentos y con sus escritos y dando a entender a un Dios salvador, a un Dios de misericordia, ¿no? Plantea también el poder salvador del Señor, de Dios, a través del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Implanta o escribe acerca de un Dios de misericordia, de un Dios redentor, ¿no? De un Dios salvador. Los pasajes que se leen, correspondía leer ahí, hablaban de un Dios que tenemos que alabar, a un Dios, de conocer a un Dios, de buscar a un Dios salvador, un Dios redentor, que solo en él Israel traía esa promesa. Israel tenía la bendición, Israel tenía la bendición de poder propagar, llevar el mensaje a todas las naciones de la tierra. Pero en el camino del andar también Israel tuvo su fracaso, ¿no? Tuvo su fracaso, era el pueblo predilecto para entregar el mensaje, llevar esta palabra a todas las naciones y a través de ellos también fueron bendecidas las naciones de tierra con el Evangelio, con la salvación, con la vida eterna. Pero en el andar del tiempo también vemos aquí de los escritos que implanta aquí de don David Bosch, eh, vemos el programa que tiene Dios para la humanidad. Vemos cómo Dios va a llevar a cabo su obra redentora, su mensaje, ¿ya? A quién Dios iba a ocupar para que también llevara el mensaje a los lugares. Ya hay de una parte también que tiene nueve aspectos, un examen de 9 puntos en cuanto al gran misionero Jonás. Ya ahí estamos, tenemos 9 puntos en cuanto a Jonás, para que él fue elegido, ¿no? Para llevar un mensaje a una ciudad llamada Ninive, una gran tarea que tenía que llevar, trascendir la cultura de los ninivitas, conocer la cultura ninivita, pero aún así Jonás no podía ir porque él, en cierto modo, conocía lo que allí acontecía, lo que allí sucedía, y por ende tenía un poco de miedo, terror, y por eso que huyó a Tarsis, ¿ya? Pero vemos que de alguna manera Dios toma los medios para que Jonás hiciera su tarea, cumpliera su labor, hiciera su labor misionera, llevar el mensaje aún en las dificultades que habían, aún en la vida que llevaban, o como tenía noticia Jonás acerca de Ninive, aún así tuvo que llevar el mensaje independiente de las dificultades que tenía, los problemas que habían, la adversidad que había, todo el prejuicio que tenía también Jonás en cuanto a los ninivitas, ¿no? También nosotros hoy, como en nuestra cultura, también hay ciertos prejuicios, ¿no? Así como Jonás fue desobediente, también hoy día, en cierto modo, la iglesia en ese aspecto ha desobedecido en cuanto a misión, en cuanto a trascender cultura, en cuanto a llevar el mensaje a otros lugares, ¿no? La iglesia, así como Jonás se estancó y no quiso ir, también representa a muchos misioneros que están estancados o no quieren ir a otras culturas, a otros lugares, a llevar el mensaje por la cultura que hay, por el miedo que tienen también, por el egoísmo también que tienen, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera el escritor incentiva a nosotros como estudiantes a que hagamos también una decisión de hacer una obra misionera. Los plantea aquí también las bases, los fundamentos, cómo podemos nosotros también hacer la obra misionera, cómo llevar a cabo independiente de las situaciones que se vivan, cómo esté la situación en otros lados, llevar el mensaje, cumplir la comisión, la labor misionera, llevarla a cabo de alguna u otra manera, cumplir,
cumplir nuestra labor como misión, como iglesia, como miembros, como queríamos llamarlo nosotros, pero como iglesia cumplir nuestra misión, hacer nuestra misión, ¿ya? Llevar a cabo lo que Dios tiene, el programa de Dios, llevarlo a cabo en las misiones, llevar el mensaje cultural, llevar la palabra del Señor, insertarse en las culturas, adaptarse a las culturas para también a través de esa misma cultura enseñar también el Evangelio, tratar de aclarar el Evangelio, lo que es el Evangelio, ¿no? Entonces, vemos que un hombre bastante completo en su estadística, en su manera de escribir. Tiene mucho que decir el hombre, tiene un vasto conocimiento de lo que es misión, tiene una bastante base sólida de lo que es el- la parte misionera. ¿Ya? Así que eso no, hermano Pablo, eso sería. Perfecto, mi pastor Jaime. ¿Ya? ¿No? ¿Alguna, de qué manera el libro o esta sección que leyó le puede contribuir a su ministerio? ¿De qué manera? ¿Mm? Eh, a ver, cómo él incentiva, nos digo, motiva para que nosotros cumplamos o hagamos misiones. Ya el incentivo que le da, el empuje que le da a la misión, la importancia que le da, el desafío que plantea también para hacer nosotros misión como iglesia, como pastor o como miembro de una iglesia. Eso sería, hermano, como incentiva al resto para poder hacer misión, las características y plantea bien las normas, las cualidades o los formatos para que hagamos nosotros la misión que tenemos que cumplir. Entonces, Perfecto, así es. Esa es la idea de estos libros, ¿ah? Bueno, de conocer los principios misioneros, los lo que es principios la misioneros. misión, los vocablos misioneros, cuáles son los principios actuales y por qué la misión tiene que realizarse bajo estos principios y no los del siglo XIX o el siglo XVIII. ¿Por qué? Por todos los errores que se cometió en el pasado. Por eso estas son las estrategias de hoy día, establecer una Actuales, iglesia hoy día. autóctona. Quizás en 200 años más se critique las estrategias misioneras de hoy o los principios misioneros de hoy, pero es lo que hasta ahora nosotros conocemos, pero tenemos el trasfondo antiguo que fueron los errores que se cometieron en el pasado. Quizá ahora cometemos errores, pero no nos damos cuenta cuáles son esos errores. Después de 200 años se sabrá cuáles son esos errores. Porque esto es dinámico, es constante, va modificando, va cambiando. Muy bien. El, con respecto a Abraham, ahí mencionaba, de por medio de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Ujú. Estaba leyendo un libro aquí lo tengo, de Gerhard von Rath. Estos libros son de la editorial Sígueme del Antiguo Testamento. Estos ya son especializados en el Antiguo Testamento, ¿ah? Son Ujú. clásicos. Y de la editorial Sígueme. Esto usted lo puede adquirir en la Verbo Divino, la San Pablo, por ejemplo, en Santiago. Ya. También lo puede adquirir en Busca Libre. Pero yo lo conseguí en la Centro de Literatura Cristiana en la ciudad de Temuco. Ahí estaban también. Es decir, la CLC ahora se está adquiriendo literatura cristiana de mayor calidad, ¿eh? Más especializado para los seminaristas. En ese libro, el autor hablaba acerca de la historia de la redención. El hombre cae y Dios lo castiga, pero al castigarlo demuestra su gracia y su misericordia, como ocurrió con el huerto del Edén. Adán y Eva cayeron, Dios lo castiga, pero también es misericordioso, le dice que le va a enviar un redentor y lo saca del huerto del Edén. Luego, Caín mata a su hermano Abel, Dios lo castiga. Abel pecó, Dios lo castiga, pero al mismo tiempo muestra su gracia y su misericordia. ¿En qué sentido? Le puso una marca, una señal para que la gente no acabara con él, no acabara con su vida.
cuando se produce el diluvio. El diluvio fue destructivo, pero como fue constructivo también. Pecó el ser humano y Dios lo castigó, pero también muestra su gracia. Después que sale salvando a Noé, y después cuando termina el diluvio, un arco iris nunca más va a volver a destruir el mundo por medio de agua. La torre de Babel, el hombre pecó, se rebeló, hay un castigo, pero en ese caso no se muestra la gracia. Esa es la particularidad de lo que ocurre con la torre de Babel. Pero el relato no está concluido con la raza humana en general. Todos esos capítulos es el trato de Dios con todos los humanos, con todos los pueblos, con todas las naciones. Es el trato de Dios universal. Pero después cuando llama a Abraham va a formar un pueblo. Ahora el trato de Dios con un pueblo. Y en el llamamiento de Abraham, en el capítulo 12, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí vemos la conexión del pueblo de Dios, del cual Dios va a fundar, con la humanidad. Ahí muestra su gracia. Y ahí concluye el trato de Dios con la humanidad en cuanto a extenderle la gracia de lo que había acontecido en la Torre de Babel, porque ahí no está la gracia, no se manifiesta la gracia. Pero sí se muestra, se revela en Abraham. Por lo tanto, el relato no se concluye, sino de la gracia de Dios con la raza humana en general en el llamamiento de Abraham. Por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. No es el clima, la cúspide del pueblo que Dios va a redimir, sino que el pueblo de Dios, Israel, va a ser el medio para cumplir la promesa hecha a toda la humanidad en Génesis capítulo 3, verso 16, verso 15. Fue un puente para redimir a toda la humanidad, porque dentro de los planes de Dios siempre ha estado toda la humanidad. Mi doctor Isenia parece que había levantado la mano. No parecía, me pareció nada más. Ya. Sigamos avanzando entonces, mis estimados hermanos, con a donde habíamos quedado. Bueno, ya vimos esta parte del evangelismo intercultural. Y ahora nos vamos a ver la otra parte, que es también muy importante. Aquí, adelante mucho. Fundación de iglesias. Muy importante. Todo un esfuerzo de la plantación de iglesias. Si en Chile es muy complejo fundar iglesias, mi pastor Jaime lo sabe por experiencia propia, en la cultura donde estamos, ¿cuánto más será fundar iglesias en otra cultura que es diferente a la nuestra? Ya las cosas se complican. Muchas interrogantes aparecen cuando se trata de establecer una iglesia nueva. ¿Cuál será el modelo de aquella asamblea? Esa es la pregunta que se hace al misionero. ¿Cuál será el modelo de esa asamblea? ¿Será congregacionalista, presbiterial? ¿Será episcopal, representativa? ¿Cómo se va a organizar esa iglesia? ¿Será de acuerdo al modelo del lonco, el más anciano el que gobierna, y después el que sigue el gobierno es el hijo del lonco, y al final toda la familia son los que dirigen una iglesia? ¿Cuál será el modelo? Bueno, esa pregunta se plantea al misionero, porque recuerde que el misionero está estableciendo una iglesia autóctona, no es mi denominación, no es mi estructura eclesiástica. El modelo debe ser el modelo propio del grupo donde él va a establecer una iglesia. ¿Cómo se va a organizar? ¿Habrá un pastor o habrá un grupo de pastores? Son las preguntas que se hacen. ¿Un solo pastor o un conjunto de pastores? Esta pregunta se la plantearla ahora mismo. Las preguntas que estoy haciendo son cómo funcionan las iglesias cristianas. En las asambleas de Dios, por ejemplo, hay un pastor principal y los otros son pastores asociados.
de acuerdo a la cantidad de miembros de la iglesia, es la Sí, cantidad de pues. pastores asociados. Puede ser en Bogotá, está el pastor Eduardo Cañas, con Fulvia Rodríguez de Cañas. Tiene una asociación de 200 pastores trabajando a tiempo completo. ¿Qué le parece? 200 pastores. Tiene una sola iglesia, es capaz de mantener la misma cantidad de una denominación aquí en Chile, ¿eh? Una sola iglesia. Pero él tiene una asociación de 200 pastores. Impresionante. El día domingo el culto comienza a las 6 de la mañana, uno, termina a las 8, después de las 8 hasta las 10, después de las 10 hasta las 12, después de las 12 hasta las 2. 5 cultos tiene el día domingo. 5.000 miembros cada culto. Eso en uno, con la iglesia de Eduardo Cañas. Y Fulvia Rodríguez, 1.500 miembros en una iglesia, a la mañana también. De las 8 hasta las 10, ¿no? En un culto, en un lugar. Compraron un cine. Eso fue lo que hicieron. Compraron un cine en la ciudad de Bogotá. Y después, yo recuerdo que en esa oportunidad fuimos a almorzar, como a las 12 hasta la 1 más o menos estuvimos almorzando, en un restaurante brasileño, todo pagado. Tenedor libre, imagínense cómo comí en ese tenedor libre, aprovechando que todo era gratis. Y después nos fuimos a otra iglesia de Fulvio Rodríguez también, porque Eduardo Caña tenía que viajar a otras iglesias en Bogotá. 1.500 miembros también en esa iglesia. Y esa iglesia ya no era un cinema, o es decir, un cine que compraron ellos, sino que era un mall. Impresionante. Yo quedé sorprendido. Un mall. Ya había quedado sorprendido con los 5.000 miembros en la mañana y hacían una tremenda fila para que terminara el culto y después ingresar el otro grupo. Acá quedé igual sorprendido. Con un patio, comida y todo. El estacionamiento lleno de autos. Es como comprar un mall, como el comprar el mall Mirage, por ejemplo, en Temuco, o el mall, ¿qué otro mall puede ser? Como el mall de El Econo, donde estaba antiguamente el Econo, en Temuco lo conocen. Acá, bueno, mall de esa estatura más o menos. Y con patio de comida, tremendo, lleno de gente, lleno de hermanos. Bueno, él se organiza de ese modo. Él, el pastor principal, y los 200 pastores asociados. En las iglesias de la Congregación Cristiana de Brasil, no es muy conocida, porque también son muy herméticos igual, pero es una de las principales iglesias pentecostales en Brasil, Congregación Cristiana de Brasil. Usted lo puede buscar en YouTube, en Google también. Ellos son calvinistas, muy extremos, extraño, ¿ah? Todos los pentecostales, la gran mayoría son todos arminianos, pero esta iglesia es una iglesia pentecostal calvinista, adoptó el calvinismo y le da mucho énfasis a la predestinación, por lo tanto ellos no predican, no, es decir, no evangelizan al aire libre, por ejemplo, para tratar de ganar alma, porque ellos dicen, están todos predestinados, por lo tanto los que se van a salvar van a llegar y si no, no sé, no van a llegar nunca. Así que no se hacen tanto problema por eso. Y ellos no tienen pastores, pero los pastores van rotando. Puede ser un año, 2 años, y son escogidos por la asamblea, pero son temporales. Y después vuelven a ocupar la posición de presbítero otra vez o de anciano de la iglesia. Son ancianos, así se le denomina ancianos, pero van rotando. Y al final todos los ancianos, todos los líderes de aquella congregación en algún momento va a pastorear la congregación. También la otra característica de esa iglesia es que la organización económica, en cuanto a la administración, todos los recursos que salen de la Congregación Cristiana de Brasil van a un centro común de administración. Eso lo ejercen otras personas, no son los pastores. Los pastores se encargan de la parte de la predicación espiritual, termina su periodo de tiempo, lo relevan por otros, que lo coge la congregación. Acá también se van rotando. A veces un grupo de personas, otras veces lo cambian, y también es escogido por la congregación. Y todos esos recursos se distribuyen para todas las iglesias de la Congregación Cristiana de Brasil. Por lo tanto, la iglesia grande, el recurso que se invierte o que llega, que queda ahí, es el mismo recurso proporcional a la otra iglesia más pequeña en el campo.
Por eso que las iglesias de la Congregación Cristiana de Brasil en una ciudad puede ser una tremenda iglesia que tiene capacidad para la cantidad de miembros que hay, pero esa misma estructura, la misma calidad de la estructura está en el campo, porque si no tiene los recursos en el campo, no importa, porque los recursos se distribuyen para todas las iglesias, proporcional, claro, a la cantidad de miembros que tiene. Así funciona la Congregación Cristiana de Brasil. Otro modelo, distinto. Esas son las preguntas que se plantea el misionero. ¿Cuál será el modelo de aquella asamblea? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cuáles son los horarios mejores para celebrar las reuniones? Un pastor de la iglesia evangélica de Dios Pentecostal acá en Puerto Montt tuvo que ir a una isla, no sé cuál es la isla una de las tantas islas en Chiloé. Y él ya vio un cambio cultural. El mismo país, pero vio un cambio cultural. La zona es distinta. Las personas, los trabajos son distintos. En la ciudad de acá en Puerto Montt, los cultos son martes, jueves, sábado y domingo. Pero en las islas no puede tener cultos los martes y los jueves, porque están trabajando, los son pescadores, ellos tienen solamente disponible el sábado y el día domingo, pero no en la noche, sino tiene que ser al mediodía. Entonces él cambió los cultos en la tarde, de las 2 de la tarde, 2:30 comienza la reunión. Es decir, ¿a qué hora se van a celebrar las reuniones? Cambió, él se dio cuenta por necesidad. No es que tenga los principios Ujú. misionológicos, porque no ha estudiado misionología, pero él vio la realidad por la experiencia que tiene. Es decir, la única manera de poder que lleguen los hermanos es el día sábado y el día domingo, porque el otro día están trabajando y no vienen. No pueden venir tampoco. Y en la tarde no van a ir tampoco, está oscuro, porque tienen que viajar grandes distancias. Por lo tanto, tiene que ser a las 2 de la tarde, para que alcancen a llegar temprano a su casa con iluminación. Él se dio cuenta que había que cambiar en los horarios de culto. No fue a plantar una iglesia, tuvo que adaptarse a esa zona geográfica. Es decir, ahí vio él, por experiencia propia, sobre la marcha, qué estrategia utilizar en un campo nuevo. ¿Cómo se va a desarrollar la liturgia? Esa otra pregunta que se plantea, aquí estamos hablando de los misioneros, pero se pueden aplicar estos principios para cualquier plantación de iglesia. ¿Cómo se va a desarrollar la liturgia? ¿Qué instrumentos musicales van a utilizar? ¿Cómo es los gustos de la música de la gente de por acá? ¿Con cuál más se identifica? ¿Con un himno más lento, otro más rápido? ¿Música moderna, más folclórica? No sé, no, es decir, cómo ellos se sientan más cómodos para expresar su espiritualidad. Esas son preguntas. Y se va a otro país, un silencio sepulcral. Nadie habla, ni suena ni una mosca, pero solamente uno dirige la alabanza. Pero no es que los demás están pasivos, sino que ellos también están activos en ese culto, en esa alabanza, porque están participando de las mismas sensaciones, emociones, percepciones espirituales del que está dirigiendo la alabanza, que uno. En otras culturas, esa liturgia, todos cantan al unísono, no hay ninguno que sobresale porque todos cantan. En otras culturas, esos cantos van acompañados de tambores. En otras culturas, esos tambores y esos cantos van acompañados de algunas danzas, se van moviendo, como ocurre en la iglesia de Antioquía, perdón, en la iglesia de Etiopía. Van al ritmo de la música, van tocando los tambores y se van moviendo. En otras iglesias todo se realiza cantando. Hasta la lectura bíblica se realiza cantando. Todo se canta. Y todos participan. Hay un grupo que dirige, canta y lo demás, todos permanecen de pie todas las 2 horas y media, como ocurre en las iglesias ortodoxas. Es decir, esas son las preguntas que se plantean. ¿Cómo se va a desarrollar su liturgia? Recuerde que tiene que ser una iglesia autóctona, todas las características de este pueblo es la que deben considerarse al momento de establecerse esa iglesia. El misionero etnocéntrico naturalmente deseará hacer las cosas en la forma
ellas se hacen en su pueblo natal. Es decir, si el misionero es etnocentrista, no se va a hacer tanto problema. Él va a plantar su iglesia, de donde él viene, en el campo misionero. Pero, ¿qué del misionero que se da cuenta de la necesidad de practicar el relativismo cultural? Ahí esas son las preguntas que se va a plantear. Además de la instrucción teológica, entonces, del misionero, los métodos de educación cristiana, el conocimiento bíblico, el misionero bien instruido también necesita algún conocimiento de la antropología cultural. La antropología cultural puede capacitar a un misionero para comprender bien la nueva cultura. Eso es lo que le permite las herramientas conceptuales que le otorga la antropología cultural. Conocer bien la cultura, entrar en la nueva cultura con el mínimo desajuste o con el mínimo choque cultural y también un máximo ajuste. Se va a engranar mucho más rápido en esa cultura. Asegura que el mensaje sea entendible también para esa cultura. Eso es lo más importante quizás. Es decir, la antropología cultural le entrega las herramientas para que el mensaje se transmita claramente, que entienda el mensaje cristiano evangélico y fundar una iglesia bíblica, autóctona. Es decir, bíblica y autóctona. No es incompatible, sino que están relacionadas estrechamente. Tiene que ser bíblica, tiene que ser autóctona y no una iglesia de trasplante, es decir, una iglesia de su cultura. ¿Cómo predicar, por ejemplo, aquella cultura donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo se puede predicar el evangelio a esa cultura que considera que el tocar la puerta lo hacen los ladrones? Es decir, si nosotros predicamos así, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, el que abre la puerta, es decir, tengo que dejar que me roben, que roben mis cosas, tengo que abrir la puerta al ladrón. En la antropología cultural le va a indicar a usted, le indica a todos los misioneros, cómo comunicar lo mismo, cómo comunicar lo que dice la Biblia y que sea entendible en términos culturales del pueblo, es decir, que no entienda al revés, que no entienda otra cosa en el mensaje bíblico, que entienda el mismo mensaje bíblico. Esos son los desafíos del misionero, ¿va? Comunicar bien el mensaje, que entienda bien. ¿Cómo comunicar, por ejemplo, en algunas culturas el cerdo es considerado como un animal sagrado y la Biblia lo considera como un animal inmundo? O los perros, por ejemplo, los perros son muy importantes para algunas culturas. Para la cultura bíblica es algo inmundo, algo símbolo del paganismo, símbolo de los no cristianos, no judíos. ¿Cómo se puede comunicar aquello? La antropología cultural entrega las herramientas conceptuales para poder comunicar el mensaje de manera que sea entendible. ¿Cómo predicar, por ejemplo, a un hindú? Yo le predico a un hindú. Cree en Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo. Irás al cielo. Y el hindú viene y dice, muy bien, yo lo acepto entonces, me convierto a Jesucristo. Cristo es Dios. El, el hindú, ¿qué comprendió el hindú? Puede ser el indio, bueno, el hindú, de religión hindú. ¿Qué entendió el hindú? Jesús es Dios, claro, es Dios. Pero el único Dios, no, el hindú entendió, es uno de los tantos dioses, y cuando se convirtió, incorporó dentro de su panteón en su mente a otro Dios más, que es Jesús. Y cuando le dice, será salvo, maravilloso, dice el hindú. Maravilloso, entonces voy a terminar mi ciclo por fin de reencarnaciones. Es decir, será salvo. ¿Entendió? Voy a terminar mi ciclo de reencarnaciones. Voy a dejar por fin de existir y dejar de ser, para volver a ser, para ser. Y voy a perder mi identidad personal.
voy a extinguirme y me voy a unir a Brahman. Eso es lo que está entendiendo el hindú cuando se le habló acerca de la salvación. Impresionante, ¿eh? Voy a dejar de ser, me voy a aniquilar, voy a terminar mi ciclo de reencarnaciones para volver a ser, es decir, para ser Brahman otra vez. Y va a terminar mi vida de ilusión. Es decir, esto no es la realidad, sino que lo real es Brahman. Soy como una gota que va a caer al mar y me voy a unir a Brahman otra vez. Así entiende el hindú lo que el cristiano le predicó. Bueno, la antropología cultural le ayuda a entender la cultura, la religión, y le va a ayudar para transmitir el mensaje lo más fielmente posible, que él entienda realmente qué es lo que es el Evangelio, que no lo malinterprete, porque si no estudia la antropología cultural va a comprender otra cosa totalmente diferente, no el verdadero cristianismo. Por eso que se producen estos sincretismos religiosos. ¿Se entendió esa parte, verdad, mis hermanos? El trabajo de la antropología cultural. ¿Alguna duda hasta ahora? Me lo plantean a medida que nosotros vamos avanzando. Muy bien. Misiones, entonces, es la comunicación del Evangelio, y el papel de la antropología cultural es asegurar que el mensaje se comunique en forma culturalmente comprensible. Eso es. Que se comunique de manera comprensible. Los pueblos no alcanzados. Dios es el creador de la diversidad humana y su plan de redención permite que los distintos grupos étnicos lo sirvan y sin embargo conserven su propia identidad cultural. Esta idea es muy importante. El apóstol Pablo, cuando fue a predicar, no fue a predicar su cultura. Más bien, él se adaptó a la cultura. Él lo dijo. Yo me hago griego al griego, judío al judío, sabio al sabio, débil así. ¿Qué es lo que es un grupo étnico? Un grupo étnico es estos son los apuntes tomados de Larry Page, que usted está leyendo este libro también, para su informe de lectura. Es un grupo sociológico de personas significativamente grandes, que están conscientes de que comparten un nexo común unos con otros. Esta definición sigue la pauta del Comité de Evangelización del Pacto de Lausana, del año 1974. Bueno, el Pacto de Lausana es como equivale al Concilio Vaticano II dentro del protestantismo. ¿Cuáles son las responsabilidades de la Iglesia? De eso hablo. Y así definió un grupo étnico, un grupo sociológico de personas significativamente grandes, que están conscientes de que comparten un nexo común unos con los otros. Puede surgir la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un grupo étnico con una nación y con un Estado, por ejemplo, un país? ¿Cuál es la diferencia? El grupo étnico tiene elementos culturales en común, por ejemplo, la lengua o el dialecto, que es familia dentro de un idioma. Dialectos son familia dentro de un idioma. Un idioma es que está totalmente otro, único, que tiene un idioma o un dialecto, que tiene una cultura, vestimentas, una cosmovisión, puede ser una religión también, comidas, fiestas, comunes de ese grupo. Eso es un grupo étnico. Una nación también. Una nación también tiene un idioma, tiene una cultura, una religión, vestimentas, alimentación. Pero, a diferencia de la etnia, una nación tiene un territorio. Esa es la diferencia con el concepto de nación. Un territorio. Tiene un territorio. Y el Estado o un país, en términos, hablando actualmente, un Estado, un país, tiene que ver con la administración política, que está delimitado por fronteras, pero estas fronteras
son fronteras políticas, en el cual pueden vivir etnias y también pueden vivir naciones. Esa es la diferencia entre uno y los otros. Fronteras políticas. Otro en territorio. No sé si logré definir bien estos conceptos, mis hermanos, de etnia, nación y un estado o un país. Hay claridad, ¿verdad?, con respecto a esto. ¿Sí? Muy bien. En Turquía, por ejemplo, Turquía es un país. El término país obedece a conceptos políticos y está delimitado por fronteras políticas, fronteras políticas. Tienen leyes en común también, una constitución que los regula. Todos se someten a esas normas, a esas leyes. Pero en Turquía existen los kurdos, existen también los asirios y también están los arameos. Bueno, los kurdos, los arameos y también están ahí los asirios. Esos no son etnias, aquellos son naciones, porque ese territorio fueron parte del territorio, o siempre han vivido allí, esos pueblos. Eh, bueno, eso lo podemos ver en los mapas bíblicos, ¿ah? Siempre han estado presentes allí. Después llegó el país, después llegaron los turcos ahí a ese lugar y definieron la frontera en términos políticos. Eh, Políticamente son turcos, pero en un sentido nacional, ellos son arameos, son asirios y son kurdos, es decir, son de otra nacionalidad, son de otra nación en ese sentido. Son de ciudadanos turcos, políticamente turcos, pero como nación no hablan bueno, hablan también el turco, pero su idioma natal es el kurdo y también el, el arameo, por ejemplo. Del mismo modo ocurre en Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Son países organizados políticamente, pero hay naciones que conviven allí, que siempre han vivido y han estado delimitados su territorio. Los aymaras, los quechuas, no recuerdo quién más son los otros grupos. Los charrúas parece también una parte, pero están en los tres países, eh, en Bolivia, en Perú y en Argentina. En Chile también, cuatro países serían ahí, y algunos grupos. Ya eso es. Eso es tenerlo en cuenta antes de irnos a esta parte, lo que dice Larry Page. Mateo capítulo 28, 19 a 20, y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra que se utiliza acá es etnos, en Mateo, en griego, etnos. Etnos significa pueblos o gente. La traducción sobre el pasaje de la Gran Comisión sería: ir, por tanto, por todo el mundo, a hacer discípulos a todos los pueblos, a todos los etnos. En la época en que se hizo la Biblia, la traducción castellana, la palabra nación tenía significado de gente o pueblo. En aquella época el mundo estaba dividido más bien por fronteras étnicas y tribales. En la época del siglo I, las fronteras se dividían en ese sentido, por etnias, por tribales, territorios étnico-tribales. No tanto por límites políticos, porque ahí estaba el Imperio Romano, ahí el límite político era el Imperio Romano. Pero dentro del Imperio Romano convivían muchas naciones, muchas etnias. Cuando le dijo ir y predicar el Evangelio a todos los etnias, a todos los pueblos, a todos los etnos, no le está diciendo que vayan eh,
al imperio romano dentro del, a los romanos, eran los imperios romanos. Dice que vayan a todos los pueblos, a todos los etnos, a todas las naciones que están dentro del imperio romano y los que están fuera también, así lo comprendieron después, y es lo que quiere decir, a los que están fuera del imperio romano. Con el rápido surgimiento del nacionalismo en los últimos 100 años, el mundo ha pasado a ser considerado en términos políticos. Cuando se forman los estados-nación, ahí comienzan entonces a concebirse las naciones en términos políticos, pero antiguamente eran en términos de etnias o de temas nacionales. Dios se interesa mucho más por los hombres que por las fronteras políticas. Los miles de grupos étnicos existentes se separan unos de otros por su cultura individual, por sus distintos idiomas, clases, normas de conducta, sistema de valores, costumbre de vestir, por los alimentos, con quienes se asocian, con quienes no se asocian. Si se desea ser evangelista intercultural y ser fieles y eficientes, se tiene que ir a todos los pueblos y no solamente ir a todos los países. Eso es lo que quiere transmitir Larry Page. Es decir, si se quiere ser evangelista intercultural, cumplir la gran comisión de lo que se encuentra registrado en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, la misión no es ir a todos los países, entendido en el sentido político, sino ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias. Es decir, aquellos que dentro de un Estado tienen varias culturas y varias lenguas. Esa es la finalidad en lo que consiste la gran comisión, ir y predicar a todas las etnias, a todos los pueblos. Perfecto. Hemos concluido esta parte, vamos a dar un repaso ahora de lo que estuvimos viendo. Aquí voy a la planificación de la clase número 9. Van a activar los micrófonos entonces y responder las siguientes preguntas que voy a mencionar a continuación, esperando que se abra este documento, porque es muy lento mi computador. Aquí viene. Ya. Todos participando, mis hermanos, pastores, pastoras, ¿a qué se refiere, o qué se requiere, perdón, para ministrar en la otra cultura? Para ministrar eficientemente en la otra cultura. ¿Qué es lo que se requiere? Entrar en la cultura. Perfecto. Sumergirse en la otra cultura. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas del choque cultural? Menciona una etapa, por favor, mi pastor Jaime, una etapa del del choque cultural. Recuerde de esta persona que va a otro país y cómo se siente cuando va a otro país, cuando comienza a mirar la vegetación, el mar, los Se siente cerros. animado, se siente atraído por la La- cultura, por lo que ve. Exactamente. Ya, Fascinado, ¿ah? Esa es fascinado. la primera memoria. Y después de la fascinación, hermano Víctor, ¿cuál es la otra etapa del choque cultural después de la fascinación? O hermano Jorge, cualquiera de los dos. Primero la etapa de la fascinación y después viene otra etapa en este choque cultural. ¿Recuerdan cuál es la otra etapa? O mi pastor Marcos. Al entrar se debe distinguir entre etnocentrismo y relativismo cultural. La Nada de etapa otro. Son las etapas del choque cultural. Primero la fascinación, después viene, la etapa de rechazo. se rechaza después, ¿eh? Y después de la etapa del rechazo viene La adaptación cultural. la adaptación, ¿eh? Se adapta, la recuperación. Un hermano dijo de Puerto Montt, el recuperamiento, me dijo una hermana. La primera, el sufrimiento y después ya, ¿cómo fue que me dijo?
la de sufrimiento, y después ya se adapta o se acostumbra. A eso es el acostumbramiento. Bueno, es lo mismo, quiere decir la misma idea. Perfecto. ¿Cómo se llama cuando yo estoy juzgando, criticando la otra cultura, pero utilizando patrones culturales y criterios propios nuestros? Etnocentrismo. Excelente. Cuando yo juzgo la otra cultura utilizando criterios propios de la cultura anfitriona. Relativismo cultural. Excelente, muy bien. ¿Cuál es la herramienta que nos entrega, las herramientas que nos entrega la antropología cultural a los misioneros? ¿En qué nos ayuda a los misioneros? En poder entregar el mensaje a la cultura y darse a entender también, entregar correctamente el mensaje. Excelente, eso es. Tiene varios propósitos, ¿eh? Nos ayuda a adaptarnos a la cultura, eliminar el choque cultural, asimilarnos rápidamente a la cultura, a comprender la otra cultura, comprender la otra religión, y también eso nos ayuda para transmitir el mensaje de tal manera que sea entendible culturalmente el pueblo anfitrión. Comunicar lo mismo de la Biblia, pero en términos comprensibles, culturales para este grupo. Eso es complejo, ¿ah? No es tan sencillo. Nosotros decimos es muy sencillo, pero si ni siquiera nuestra propia cultura se puede entender el Evangelio. Imagínense predicarle a otra cultura. Más difícil todavía. Hoy tiene eso, es otra cultura. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, a ver, se sienta un evangélico a conversar en un bus con otro evangélico. Le dice, ¿cómo está su familia? Está caminando. No, mi familia no está caminando. Mi familiar no está caminando. ¿Y su tío? ¿Cómo está su tío? No, él está detenido. ¿Y su hermana? No, ella anda en Egipto ahora. ¿Qué está entendiendo el que está atrás, el incrédulo? El chileno que está atrás. Nada. Está en Egipto. ¿Y su otro hijo? No, él ahora es ministro. Es ministro. Y su hija pequeñita, no, ella es levita. Es decir, el que está atrás está entendiendo. ¿Qué está entendiendo de atrás? No está entendiendo nada. Está entendiendo levita, que se le eleva. O el ministro que está en el gobierno ahora. Anda en Egipto, anda de vacaciones. No, es decir, si en nuestra propia cultura ya es difícil comunicar el Evangelio, imagínese para la otra cultura. ¿No? Nosotros nos comprendemos muy bien, podemos hablar nuestro lenguaje y le echamos la culpa a la gente. Es que esta persona no comprende las cosas espirituales porque las cosas espirituales se han diseñado espiritualmente. Pero que nosotros no estamos haciendo el esfuerzo para comunicar claramente el Evangelio. Y Cristo lo predicó claramente cuando dijo, observe los lirios del campo que no tejen ni hilan, pero Dios lo viste mucho mejor que Salomón. Que si quien quiere ser el grande en el reino de los cielos, hágase como este niño, y lo puso al medio. El que no reciba el reino de los cielos como este niño, no entrará en él. Y así comenzó a hablar, empleó analogías para comprender las cosas espirituales, parábolas también para comprender las cosas espirituales. Si ya nuestra cultura es difícil predicar el evangelio de manera que la gente entienda, es decir, para predicar a otra cultura ya se requiere la antropología cultural. ¿Qué es lo que es un grupo étnico, mis estimados hermanos? Un grupo sociológico de personas significativamente grandes que están conscientes de que comparten un nexo común Eso. unos con otros. A eso se requiere predicar actualmente, y ese es el desafío actualmente de las misiones mundiales, alcanzar a las etnias, a los pueblos. La diferencia con una nación, ¿cuál es? La nación tiene que ver con la delimitación territorial de un grupo de personas. Tiene un territorio, tiene un territorio. Ese territorio no se ve en términos políticos,
no se ve en términos políticos. El país sí, el país está delimitado por fronteras políticas. El territorio no necesariamente, porque los aymara, por ejemplo, los quechua, los Rapa Nui, están dentro del territorio Buenísimo. político de Chile. Pero sin embargo, ese es el territorio común donde siempre han vivido los Rapa Nuis. Los aymaras también, los mapuches igual, siempre hay un territorio donde siempre han estado presentes, pero están dentro de un país. Muy bien, es el concepto. Pero la misión es ir a todas las etnias, a todos los pueblos, no solo a un país. Excelente, quedó bien entonces esta parte, se entendió, y ahora nos vamos a otra parte muy importante de lo que tenemos que trabajar ahora. ¿Me permiten un minuto nada más y volvemos para la... Vamos a trabajar como 12 minutos en la otra clase. Vuelvo enseguida. ¿Cómo está, Pastor Marco? ¿Ahí o no? Pastor Marco. Está echando leña al fuego y va a Ah, ya. ¿Cómo está, mi pastora? ¿Mucha agua por allá? Sí, o sea, ha llovido, pero dentro de los límites normales. Ya, sin daño. No, gracias, señor, nada. Nada, Acá igual nada. ha llovido harto, pero sin daño. Gracias a Dios tenemos buen territorio. Sí, se Acá es absorbe harto bien. plano. Acá es bien plano, no hay ríos. Perfecto. Los pueblos no alcanzados, la tarea inconclusa, de acuerdo a lo que nos menciona Larry Page en este libro. Por aquí lo tengo, Larry Page. Este es el libro que están utilizando ustedes, ¿eh? Larry Page, Misionología. Ya. Larry Page es el autor. Lo vi ahí, Nuestro cometido transcultural. lo vi en la librería en Ruichirén, en Frutillar lo vi ese libro y yo, Ah, hay que comprarlo, lo amigo, voy a por España. comprar. Sí. El de David Butch y este de Ya. Larry Page también. Para intuirse, comprender la misionología. Muy importante. Y lo vamos a ver. Son varios libros buenos de misionología. Otro libro, también, si tiene la oportunidad de comprarlo, es Hasta lo último de la tierra, de Ruth Tucker. Presenta la historia de las misiones, pero desde la biografía de los misioneros, desde los primeros hasta los últimos misioneros. Muy importante también tenerlo. De aquí usted puede sacar una multitud de ilustraciones de misioneros de la historia de la iglesia. Ruth Tucker. Tiene la oportunidad de comprarlo por ahí. Tipologías de evangelismo, vamos a ver, en esta parte. Y concluimos con él. Así se ha clasificado, o esta la nomenclatura del evangelismo. Yo no sé quién fue el primero que hizo esta forma de clasificar los tipos de evangelismo. No sé si fue plantación de iglesia o de misionología, de alguna parte debe venir. En los libros de texto dice, estos son los tipos, la tipología de evangelismo nada más. Evangelismo. El evangelismo es cero. ¿Qué es lo que es? Es un evangelismo sin ninguna barrera cultural, sin ninguna distancia cultural. Es ganar a otros miembros de la iglesia, pero que aún todavía no se han convertido a Jesucristo. Por ejemplo, el evangelista da un mensaje, te convierten a Jesús de Nazaret, acéptalo como tu Señor y Salvador personal. El incrédulo entiende perfectamente todo lo que está diciendo el predicador evangelista, porque es de su cultura. Es decir, no solo del país, de la ciudad, es de la misma iglesia, que es hijo de evangélicos, culturalmente es evangélico, pero que todavía no ha tomado la decisión por Jesucristo.
En ese mensaje toma la decisión de comprometerse con Jesucristo, se convierte. A ese tipo de evangelismo se le denomina evangelismo E0. No hay ningún cruce de cultura. El evangelismo E1 es ganar a otros miembros de la propia cultura del evangelista que está en el mundo. Es evangelizar a personas que no son miembros de ninguna iglesia. Aquí es diferente, Aquí hay por lo menos un cruce, alguna barrera, porque una cultura muy interna de una iglesia, pero ya se ha cruzado algo, por lo menos. No es de ninguna iglesia. Puede ser que sea mormón, testigo de Jehová, católico romanos, agnóstico, ateo, pero es que es del mismo país, habla el mismo idioma, puede ser de la misma ciudad. No importa, la cultura es la misma, idéntica, pero la confesión es diferente. No está familiarizado con la cultura evangélica, con las iglesias evangélicas. Y se convierte, ese tipo de evangelismo se le denomina evangelismo E1, donde hay una barrera muy débil, pero que se debe cruzar para evangelizar. El evangelismo E2 es ganar a personas para Cristo, las cuales pertenecen a otra cultura, que sin embargo es similar. Su cultura no es exactamente igual a la cultura del evangelista, aunque puede ser bastante aproximada, hasta el punto de que la gente habla incluso el mismo idioma. Un ejemplo de la Biblia, por ejemplo, un ejemplo de la Biblia puede ser los samaritanos. El que va a predicar a Argentina, por ejemplo, ese evangelismo E2, porque va a predicar a una cultura muy similar. Y un historiador argentino dice, son parte de toda una misma nación iberoamericana, no son latinoamericanos. Un latinoamericano en Estados Unidos no es chileno, ni argentino, boliviano, peruano, es latinoamericano o hispano, le denominan ellos. La nación hispana es una misma nación, por el idioma que viene. Pero hay algunos datos distintos, hay características distintas. Hay una barrera tenue donde se cruza también. Porque las comidas son diferentes, el tipo de gente es diferente, la música es diferente, bueno, el clima es diferente. En Uruguay, la resistencia al evangelio ahí es feroz. Estatalmente, políticamente, es un estado ateo. Se enseña desde los colegios, se adoctrina a los niños en el ateísmo. A las fiestas religiosas del calendario en Uruguay le cambiaron los nombres. La Semana Santa le cambiaron por el nombre de la Semana del Turismo. Así de radical y de dramático la situación en Uruguay. La Semana Santa, la semana más sagrada de los creyentes, la más importante de los cristianos, se le cambió por la Semana del Turismo. Así de fuertes. En una oportunidad, estando en un seminario en ISUM, se nos dio una tarea de ir a evangelizar a los uruguayos, a lo que encontráramos cerca del seminario donde estábamos nosotros. En Solimar era el lugar, cerca del Río de la Plata. Trotando era como 20 minutos más o menos, llegaba al Río de la Plata. Y a cualquier persona que nos encontramos en la calle, decía, yo soy ateo. Otra persona le preguntaba, yo soy ateo. No, yo no creo en las cosas de Dios, no creo en Dios. Después de cerca de una iglesia también encontramos a una persona que se estaban drogando. Y fuimos a hablarle acerca del Evangelio de Cristo. Yo soy ateo, dijo el bueno. Impresionante. Todos son ateos. A ver, si no es cristiano, es ateo. La razón es porque en los colegios lo más probable se enseña el ateísmo como oficial. Por lo tanto, oficialmente ellos, doctrinalmente, lo han adoctrinado para ser ateo. Pero también lo que me di cuenta en ese país, que son ateos, pero sin embargo creen en la hechicería, creen en los brujos, creen en los males, creen en el horóscopo y en fin, en la santería. Son ateos, pero creen igual en lo espiritual, en lo sobrenatural, en lo brujo, en todo. Es decir, el ateísmo no es consistente, es adoctrinamiento nada más, pero sí no han ido más allá.
Eso es lo contradictorio de ellos. Es otra cultura. Ya, ese sería evangelismo E2, donde se va, hablan el mismo idioma, más o menos la misma cultura, pero hay algo de diferente. No es el mismo país donde se encuentra el misionero. El evangelismo E3, el evangelismo E3 es donde el evangelismo se produce en otra cultura totalmente diferente. Ahí no es solamente temas temas políticos o económicos, sociales, geográficos, sino que también agregando el elemento cultural y lingüístico, es otro idioma. Esos son los distintos tipos de evangelismo. En Chile, las iglesias misioneras, las iglesias pentecostales en Chile, hemos realizado el evangelismo E0, E1, E2, pero falta, y esto es lo que implica las misiones, cruzar a otra barrera más importante, más trascendental, el evangelismo E3. Eso es lo que no hemos hecho en nuestras iglesias pentecostales. Perfecto. Estamos en la hora. ¿Alguna opinión, algún aporte de lo que está leyendo en su libro de texto y lo que hemos visto en las clases también? ¿Alguna reflexión, algo que nos sirva para nuestro ministerio? ¿Algo Para mí nuevo que han aprendido? todo es nuevo, esta cuestión de multinología también. Muy bien, pastor. Todo es nuevo. Uno siempre lo ¿Alguien? mandan a predicar nomás y no nada más. Claro. Así lo enseñan a uno. Nada más Exacto. que eso. Entonces, nos falta mucho que aprender, mucho que aprender. Muy Esto nos bien. ayuda mucho, mucho nos ayuda también. Nos abre la mente, para ver de otro como visión el asunto, de otra manera lo que es realmente la misión por evangelismo. Exacto. Es lamentable que no haya una mayor preparación, pues, Para no eso estamos, tendríamos mi un pastor. mejor evangelio en nuestra iglesia. Exactamente. Para eso estamos. Nosotros con nuestra cultura, nuestra potencia espiritual que tenemos, la otra parte también nos falta la parte teórica, la parte de letra, la parte de palabra. Mm. El potencial espiritual lo tenemos, pero lo hemos dejado de lado la parte escritural. Biblia no mucho, pero espíritu mucho y muy poca letra. Entonces, complementar las dos cosas sería algo impresionante, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, perfecto, un equilibrio, así Exactamente, es, un equilibrio. Pero hay que partir de a poco, de menos a más. de menos a más. Porque se requiere años en la preparación de los profesores, pero la, la clave es los profesores. Esa es la clave, Claro. la preparación de los profesores. Mm. El bachiller primero, después la licenciatura, y después el magíster, y después el doctorado. Si tuviésemos muchos pentecostales con doctorado, estaríamos, pero extraordinariamente bien, con investigación, con trabajo académico, en todas las A full. iglesias. Sí, pero hay que invertir, Sí, y estamos sí, hablando ya acerca sería para de, Cristo ya. Se cumpliría estaríamos, con todo el claro, conocimiento que podríamos tener. Oh, exacto, pero cuesta años de inversión y mucho exacto. recurso económico. Son millones de Nuestra pesos. cultura pentecostal dejó de lado la escritura. Mucho. No digo que no leímos, no digo que no estudiamos, pero los formatos de estudio tienen que ser diferentes. Y se requiere inversión económica también, tiempo y Mm, economía. Es la vida de alguien. sí, Porque un doctorado, por ejemplo, son 3 millones de pesos, lo que yo he terminado cancelando, 3 millones en total. Pero es porque nos hicieron un descuento, eran 9 millones y medio, y terminamos pagando 3 algo, millones, 3 millones y medio, 3 millones por ahí, no recuerdo cómo varía el dólar. Así que todo eso cuesta, es decir, hay que mucho. Y los libros también, los libros son 20.000 pesos, 40.000 pesos, 15.000 pesos, 30.000 pesos. Es de- mucha inversión, mucha bueno, inversión. después de que terminemos el otro año, ¿cierto? Porque me queda medio año todavía, pues, Mm, 8 años y medio. Y sí. después, ¿qué otro nivel de estudio hay? En el IBP, el diploma en Biblia con No, pero 60 ustedes, créditos. claro, Después viene diploma en teología con 100 unidades de crédito. Bachiller en Biblia y teología 125. Ahí concluimos con el IBP. Después
puede continuar con la Facultad Teológica Latinoamericana. Ahí le entregan el magíster en teología práctica. ¿A usted no lo hace? No, tiene que hacerlo porque se requiere un equipo de profesores. Ah, ya. Pero de Fatela es alto nivel, muy alto nivel, porque todos los profesores de Fatela son todos doctorados en sus respectivas especialidades. Por Ah, ya. ejemplo, un doctor en Historia Eclesiástica, en THD, Osvaldo Fernández Giles, doctor en Ministerio, otro, doctor en PhD en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que es mi profesor de Miguel Ángel Palomino, pero todos son doctores en teología. Es un equipo. Ah, ya. Algunos hacen 2 clases, 3 clases, pero son distintos, porque es de alto nivel académico. Por eso tienen que Ah, ser ya. varios, no solamente uno. Yo solamente la parte del pregrado, ahí puedo Ah, trabajar ya. bien, pregrado. Pero se le entrega todas las herramientas, en el pregrado, todas las herramientas técnicas, para que no tenga problemas y se pueda desenvolver bien en magíster. Es Ya. decir, el máximo esfuerzo se hace en el IDP para entregarle las herramientas básicas. Todo lo que es la redacción, elaboración de monografías, la exégesis, elaboración de sermones, par de técnicas. Y después ya no va a tener ningún problema en desenvolverse en los estudios superiores. Ya, pero para eso hay que hacer un refuerzo. Sí, claro, hay que hacer un esfuerzo personal. Hacer un refuerzo de la materia, ¿no? No, si tiene si ya lo pasó, ya graduado, no va a tener problema. Ah, ya. Dice, eso es. Perfecto, vamos a finalizar con una oración entonces a nuestro Señor. Mi pastora Iseni, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esto tan hermoso que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos, Señor, para poder cambiar nuestra mentalidad, Señor, tener la mente de Cristo, poder amar a aquel que está perdido, a aquel que Sí, todavía no te Señor. conoce, Señor. Pedimos en esta hora una bendición especial por mi hermano Pablo y por cada uno de nosotros Sí, para que Señor. nuestra mente vaya cada vez más, Señor, adquiriendo estos conocimientos que son para la extensión, Señor, de tu reino, para la honra de tu nombre, Señor. Padre, muchas gracias. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, doctora. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis estimados pastores, hermanos, Hermano Pablo, pastora también. pastor Vicente, Que, Bendiciones. que